La nueva factura, el nuevo anexo 20, no está buscando hacer una mayor complejidad de la operación, sino tener mayor calidad de la información, y tampoco estar pidiendo información adicional que no se tuviera ya en la operación normal de las empresas. En la factura anterior teníamos alrededor de 17 campos para hacer la factura más simple, que la factura más simple sería una que no tenga impuestos trasladados ni retenidos. Y en esta nueva factura estamos llegando a 14 campos necesarios, entonces incluso lleva una disminución de la cantidad básica. En esta imagen podrán ver que entre los datos, por ejemplo, de emisor y receptor, contener el RFC es el único dato necesario para poder expedir la factura. No es necesario contar con el nombre, no es necesario contar con los domicilios. Después tendríamos lo que son la fecha, hora y lugar de expedición, y los de elementos para estar registrando los conceptos. Si pasamos a la siguiente, por favor. En el siguiente ejemplo tenemos cuáles son los puntos que podrían estar generando alguna preocupación acerca de este nuevo modelo. Uno de ellos es, al hacer que el régimen del emisor del contribuyente sea obligatorio, habría una cierta preocupación de cómo generarlo, pero ya lo vamos a generar a través de un catálogo, y en un ejemplo posterior les decimos cuándo va a ser obligatorio y cuándo no. Después, con respecto a la zona horaria, se va a poner la fecha, la hora y la zona horaria para que quede claro en qué momento se hizo, y esto en general quienes tengan un sistema para poderlo registrar va a ser tan simple como decir: emite la factura, el sistema va a tomar el formato y lo va a llenar en el formato adecuado. Quienes tuvieran que hacer este registro manualmente, que esperaríamos que sea muy poca la gente, porque lo pueden hacer a través del propio servicio que da el portal del SAT o las herramientas que les den sus proveedores de servicios, sí se tendría que estar agregando la fecha y la hora que nos identifica la zona horaria. Con respecto al lugar de expedición, lo que se está haciendo es que era un campo de texto en el cual podían poner información, por ejemplo, el municipio y el estado, y para que quede más acotada la zona donde se está emitiendo la factura, se les está pidiendo en esta nueva versión que solamente nos pongan el código postal. De esta manera podemos saber en qué zona hicieron la emisión de la factura sin necesidad de que nos den todo el detalle del domicilio. De hecho, se va a simplificar hasta en esta parte la necesidad de poner los domicilios. El código les establece que lo que es el domicilio de la matriz se pudiera incluir, no es necesario, pero si emiten la factura en una sucursal, ahí se estaba obligado a poner el domicilio de la sucursal. En esta modificación, con que nos pongan el código postal de la sucursal, va a ser suficiente y se va a dar por cumplido el registrar el domicilio. Para muchos les puede causar alguna preocupación en que en su factura no tenga los domicilios registrados, porque comercialmente se los puedan estar solicitando y si no les pudieran rechazar la factura. En la factura básica no va a estar, sin embargo vamos a dar un complemento para que puedan integrar esta información. La siguiente parte es la existencia del RFC del receptor, que comentamos hace un rato. Hay que estar trabajando ya en esta validación de que los RFCs efectivamente existan para que no se tenga un problema posterior. En la parte de las cantidades y de los importes por cada cantidad, se va a estar haciendo una homologación para cómo hacer el cálculo y cómo llegar al redondeo. ¿Por qué hay un redondeo? Siempre las cantidades por los precios unitarios, las multiplicaciones nos pueden dar alguna diferencia adicional a la cantidad de centavos, por ejemplo, que puede tener un peso. Al establecer qué tipo de moneda es la que se está utilizando en la factura en general, los importes deben estar registrados hasta esa cantidad de decimales que soporte la moneda. En algunas facturas que hemos recibido nos pueden dar decimales, 6-7 decimales de un importe, cuando el importe en realidad, cuando se paga, llega hasta centavos y debería estar recortado hasta esa cantidad como lo establece la ley monetaria. Entonces, con esta nueva característica de que se tiene que redondear, tenemos que establecer cómo hacer el cálculo para que todos tengamos el mismo entendimiento y no se den diferencias en la que yo hice un cálculo y veo que son 2 centavos más y tú tienes un cálculo que tiene 1 centavo o 2 centavos de menos, entonces la factura está mal hecha. La última parte que tendremos aquí es la forma de pago, que pudiera ser a través de parcialidades, fondos de exhibición, y la de parcialidades
este método de pago ayuda a simplificar su generación y habría cierta preocupación. De hecho, habría comentarios de muchas empresas de que la forma de pago con una factura y muchas facturas era complicada. Con esto se está simplificando. El siguiente ejemplo sería cómo vamos a revisar el régimen fiscal del contribuyente. Supongamos que tenemos una persona física, tiene dos regímenes registrados en el SAT. Uno es el arrendamiento y otro es la persona física con actividades empresariales. Este es un atributo, un campo que va a ser condicionado. Si el contribuyente tiene un solo régimen, entonces si quiere lo puede poner, no va a ser necesario que lo ponga. Pero si es una persona que tiene varios regímenes, para poder identificar a cuál de los regímenes está acumulando ese ingreso, entonces se va a tener que hacer el registro y esa va a ser la condición. Va a ser conocido si una persona tiene más de un régimen para poderlo validar. Es decir, si yo tengo un solo régimen, puedo omitirlo y no me va a ser rechazada la factura. Pero si tengo dos regímenes y no puse uno, entonces me va a ser requerida el registro de ese dato y no se va a hacer la certificación de la factura. Y por último, tendríamos que este régimen fiscal también tiene que estar registrado en el SAT. En el caso que estamos poniendo, si tiene arrendamiento y tiene persona física con actividad empresarial, pero cuando hace la factura le quisiera poner que es el régimen de incorporación, no está registrado en ese régimen, entonces también sería rechazada su factura. En el siguiente ejemplo, estamos viendo el listado de los RFCs. Los RFCs van a ser verificados, va a estar disponible esta información para que se pueda conocer si existe o no existe dentro del SAT, y para lo cual se estará buscando tener servicios que simplifiquen la verificación de si está registrado o no registrado. En el siguiente ejemplo, aquí lo que estamos viendo es la lista de los 23 catálogos que se están incluyendo. Mencionamos al principio que el país y estado son catálogos internacionales. El código postal es el catálogo que tenemos publicado a través del servicio postal, y sin embargo aquí se pueden registrar los catálogos que tengan registrados en nuestra base de datos. Lo que ustedes registraron puede ser registrado en esta información. Tendríamos los catálogos de monedas, que también es un catálogo internacional y que nos establece incluso las fracciones de las monedas, que pueden ser desde que no tenga decimales hasta que inclusive llegue a tener 4 decimales. Y así nos iríamos con cada una de ellas. Va a haber información de aduanas, información de nóminas. En el siguiente ejemplo está cómo se va a hacer el cálculo y redondeo de las cifras. Aquí tenemos en la factura que hay una cantidad de una pieza, la unidad de medida tenemos aquí no aplica, la descripción es una asesoría y el precio unitario serían 2,000 pesos, el importe serían 2,000. Poniéndole un ejemplo de una cantidad de 14.16 y un valor unitario de 13.66, estamos considerando que esa cantidad pudo haber sido redondeada y que realmente tenía más decimales después. Para que no se dé la operación directa del 14.16 por el 13.66 y la cantidad nos diera un importe que al redondearlo pudiera darse una diferencia incluso mínima y pudiera ser rechazada, vamos a considerar que la cantidad hubiera sido, en lugar de 14.16, 14.50, por ejemplo, que se haya que se suba al 14.16, y la cantidad inferior del 13.66 sería 13.655, que redondeado nos hubiera dado un incremento en este último número. Si hacemos la multiplicación de estas dos cantidades que son el límite inferior, podríamos saber que el producto de estas cantidades podría dar 193.28, por ejemplo. Ahora nos vamos al otro extremo. El 14.16 en realidad pudo haber venido de un 14.1649, que no lo llevó a un 14.17, redondearlo o truncarlo se quedó un 14.16. Ya tendríamos un límite inferior, el límite inferior y el límite superior, que en este caso sería 193.57. Si en la operación el emisor de la factura nos dice que la cantidad fue entre 193.28 y 193.57, sería una cantidad válida porque pudo provenir de algún redondeo, y con esto vamos a evitar esas diferencias.
incluso de que se pudiera dar alguna percepción de, oye, en estos casos de los redondeos tendría que haber una tolerancia de estas cantidades. La tolerancia realmente va a ser esta operación, el límite inferior, límite superior, y con eso damos por que la operación fue correcta. El siguiente ejemplo, este ya es la emisión de las facturas de pagos en parcialidades. En nuestra situación actual tenemos duplicidad de información porque al emitir una factura que debería ser de factura por el total de la operación, estamos poniendo una cantidad total y después tenemos que generar las facturas parciales por cada uno de los pagos, en los cuales muchas de las veces nos dicen son los mismos conceptos, pero como esta factura que está pagando es por una cantidad menor, hacen recálculos y nos dicen, en lugar de ser los 300 pesos que tenemos en la factura original, primer pago por 150, nos ponen las cantidades con una, digamos, la mitad de la operación, y adicionalmente, como la factura pide los impuestos trasladados, tienen que recalcular los impuestos que se pagaron en este documento. Y adicionalmente se tendría que estar pidiendo algunos otros datos, como puede ser qué número de operación fue y con qué otros se está relacionando. Lo que se está previendo es que se va a hacer la factura, tal cual como un documento de factura, y se van a estar generando comprobantes de pago, que es uno de los 4 tipos de comprobante que vimos al principio, y en el comprobante de pago solamente nos va a estar diciendo cuál es el importe que se pagó. De esta manera ya no es necesario estar haciendo recálculos, no tenemos información duplicada, y la información del pago nos va a dar el detalle necesario para conocer que la factura fue pagada. En la siguiente lámina podemos ver cuál es el tipo de información que se está registrando en el documento de pagos. Aquí ya se está poniendo la fecha, la forma y la moneda. La forma de pago, y haciendo referencia a la factura vigente, es un campo que se ha venido cuestionando porque al momento de hacer la operación no se conoce exactamente la forma y el método de pago. Puede ser un convenio comercial en el cual digan, voy a hacer un pago en una sola exhibición y te lo voy a hacer en un cheque. Sin embargo, cuando se da el pago en realidad es, oye, no me alcanzó, te voy a pagar en parcialidades, te doy la mitad. Y por supuesto, el que está cobrando no va a decir, no te lo voy a cobrar porque acordamos antes, tienes dinero, yo te lo recibo. Y va a ser en cheque, no sabes que te lo doy en efectivo. Al tener estas diferencias, la factura vigente permitió que se estuvieran dando las formas de pago con un no aplica o no la conozco en este momento. Cuando se generen los comprobantes de pagos, en ese momento se hizo la transacción, por lo tanto este dato es conocido y se va a estar quitando de lo que es la factura general, que nos causó un problema, y solamente se va a registrar en el comprobante de pagos. Vamos a tener identificación de la moneda porque puede ser pagada una factura en una moneda distinta y por supuesto sería necesario el tipo de cambio. Aquí es un caso más de un campo que es condicionado. Si la moneda es el peso mexicano, no es necesario tener el tipo de cambio, pero si la moneda es una moneda extranjera, es necesario que se registre el tipo de cambio. Después tendríamos el importe y datos de las cuentas origen y destino. Estos datos van a ser también condicionados al tipo de pago que se está haciendo. Si es un efectivo, no existe una cuenta origen y una cuenta destino. Si fuera, por ejemplo, una transacción a través del sistema SPEI, que es una transferencia interbancaria, existen 2 bancos e incluso existe una firma electrónica de la operación. Si tuvieran ese dato, se pudiera estar registrando aquí y este dato puede dar todavía mayor certeza de que la operación se ejecutó. Finalmente, en la práctica, sabemos que si un proveedor me está emitiendo facturas durante un mes, no necesariamente al llegar la factura yo le hago un pago. Al final del mes se acumulan las facturas y hago un solo pago para pagar todas las facturas que se me fueron acumulando. Para poder atender esto se están haciendo los documentos relacionados. Entonces se indica, este es el comprobante de pago, el pago es por ejemplo por 100 pesos y estoy pagando 2 facturas. La factura 1 es por 50 pesos, la factura 2 es por 50 pesos y de esta manera ya se puede relacionar el pago con una o varias facturas y poder hacer este cruce, incluso simplificándolo, de no tener que hacer una operación uno a uno. El siguiente caso que tenemos ya sería un ejemplo con datos de cómo se estaría llenando. Este es un ejemplo, diríamos, de los más completos, en los cuales en la parte izquierda tenemos la fecha,
quiénes son el emisor y el receptor. Y del lado derecho tendríamos que se está pagando una factura que fue pactada originalmente en parcialidades. Nos indica que la parcialidad número 1 tiene un saldo anterior, cuánto se está pagando en este comprobante y cuál es el saldo pendiente, pero como fue hecho a través de un SPAY, en la parte de abajo estamos viendo que nos indica cuál es la cadena que generó, el sello que generó el emisor, el banco que confirmó esta transferencia. Pasamos a la siguiente. Como conclusión de las modificaciones que se están buscando, es esta actualización a lo que es la factura electrónica está buscando tener posibilidades de poder disminuir obligaciones fiscales y las cargas administrativas que se están dando al contribuyente. Al tener información nosotros ya acerca de estas operaciones, podemos darles mayor información para los casos de las declaraciones o de las informativas que ustedes tienen que presentar, en las que tenemos información que les podamos dar rellenada. Un caso que seguramente ya conocen ahorita es precisamente la declaración anual de personas físicas, pero también puede estar relacionada con la presentación de las declaraciones provisionales mensuales. Las reglas que se están poniendo van a hacer que la factura sea consistente, que ya no se tengan discrepancias de la información, y por lo mismo, el último punto que tenemos, ya no habría ese rechazo de las facturas porque están mal calculadas, porque están más llenadas. Al ser un documento electrónico con toda la información consistente, se pueden integrar a los sistemas hacer procesamientos automáticos y ayudarles a que ustedes sean más eficientes en su operación. ¿Alguna fecha para la publicación oficial de este nuevo estándar y cuándo entraría en vigor? No tenemos ahorita una fecha de publicación oficial. Se va a hacer la publicación, lo más seguro, en el segundo semestre de este año. Y con respecto al tiempo de implementación o tiempo para hacerlo obligatorio, se está haciendo una evaluación de los tiempos que son necesarios para que tanto las personas como las empresas puedan hacer los cambios para que esto sea viable. Entonces, cuando se tenga esta información, se hará la publicación y se les dará un plazo tanto de implementación, seguramente un plazo para que esta modalidad esté conviviendo, y posteriormente un plazo para que ya sea obligatorio para todos y quitemos la versión previa. Entonces, esa parte todavía está en evaluación y se las daremos a conocer oportunamente. ¿La fecha y hora del comprobante se expresará en UTC? Oscar, la fecha y hora no se va a expresar en el formato UTC, se va a expresar en la hora local. Por ejemplo, ahorita son las 12:48, se tendría que poner la fecha 12:48:25 y vamos a poner la zona horaria que tenemos aquí en la Ciudad de México, -5:00. Ese va a ser el formato que se va a registrar, y por eso es lo que se está buscando, que al registrar el dato de la fecha y hora sepamos exactamente en qué momento se hizo y en qué lugar. En caso de que un cliente no tenga RFC, ¿se le asignará el RFC genérico? De acuerdo, en las facturas todavía vamos a estar considerando el uso del RFC genérico. Para este caso, en general son para operaciones en punto de venta hacia un cliente final que no va a utilizar la factura para fines de acreditamiento o deducción. En esos casos va a ser válido que se genere el RFC genérico, que lo asigne para poder generar la factura. ¿Es necesario comprar un sistema de facturación comercial para esta nueva versión? ¿Qué tal, Brian? No es necesario. Igual que tenemos los sistemas actuales, vas a poder contar con las versiones gratuitas, la versión del SAT, inclusive las versiones gratuitas de los proveedores, para que puedas emitir tu facturación. No es necesario comprar un producto comercial. O sea que el emisor, en vez de poner toda su dirección, puede poner solo su código postal. Es correcto, Claudia. Con poner el código postal va a ser suficiente para identificar el lugar de expedición. Entonces, las transferencias, ¿el banco automáticamente las va a sellar? Las transferencias electrónicas que son a través del SPAY, hoy hay un estándar en el cual el banco genera este firmado. Cuando se estén dando a través de este modelo, efectivamente el banco va a generar una firma, va a ser automático. Conforme se puedan estar avanzando estos modelos de generación de comprobantes de pago,
Otras modalidades van a entrar en la generación de este sello y se van a poder estar integrados en los comprobantes de pagos. ¿El catálogo de códigos postales será el de Cepomex? ¿Qué tal, Baltasar? Aquí hay una situación que es relativamente frecuente de duda acerca de este catálogo. Hay un catálogo oficial que es el que publica Cepomex, y nosotros en nuestras bases de datos tenemos registradas la información de los domicilios que ustedes nos declararon. Va a ser viable que utilicen un código que Cepomex reconoce o el código que ustedes registraron con nosotros al hacer su inscripción. Cualquiera de los dos códigos los van a poder utilizar. ¿Qué requisitos deberá cumplir una factura emitida en el extranjero? Si es una operación de exportación, se tendría que estar generando adicional a los datos base de la factura, agregando el complemento de comercio exterior. Si no fuera ese el caso, pudiera ser una exportación de un servicio, no sería obligatorio poner ese comprobante. En el caso, como lo leí de tu pregunta, es qué pasaría con un extranjero que me está emitiendo una factura a mí en el territorio nacional. Ese caso queda fuera de nuestra jurisdicción. Ellos deben cumplir con su regulación fiscal de su país, y esa factura es lo que deben de cumplir para emitirla. Si en un CFDI recibido el IVA del XML es distinto al del PDF, ¿yo puedo acreditarme el IVA? Y si no, ¿qué procede? De acuerdo a la normatividad, el documento que es válido es el XML. El PDF solamente es una representación que presume la existencia del XML. La información que tengas en el XML es la cantidad que puedes acreditar. ¿El documento de pago será un CFDI independiente a la factura? Es correcto, Abel, va a ser un nuevo documento, un documento distinto de la factura, para que se pueda identificar qué es factura y qué es un pago. Son dos documentos distintos. La regla 27132 menciona que se debe de colocar clave y concepto del método de pago. Ese dato en el anexo 20 solo admite un campo de texto. ¿Se deberá colocar así 01-efectivo? El valor que van a estar registrando va a ser la clave de la forma de pago, el método de pago. En este caso, en lugar de poner 01-efectivo, pondría solamente 01.